La Exposición Universal de Chicago estaba cada vez más cerca. Millones de visitantes llegarían desde todos los rincones del mundo, y justo frente a esa marea de ilusiones se alzaba el Hotel de Holmes, listo para recibirlos. Lo que nadie sabía era que muchos de esos viajeros jamás saldrían de allí. El castillo estaba listo. No era un hotel, era una trampa mortal disfrazada de progreso. Y pronto comenzaría a funcionar. El castillo de Holmes no era un hotel común, era una trampa diseñada para seducir y atrapar. Con su elegancia y modales refinados, Holmes se convirtió en el anfitrión perfecto. Pero en realidad era un cazador que había creado su propio terreno de caza. Holmes solía contratar jóvenes atractivas para trabajar en su farmacia o en el hotel. Muchas venían del campo, buscando oportunidades en la ciudad de Chicago. Lo que no sabían era que estaban entrando en la boca del lobo. Antes de empezar, Holmes les pedía firmar pólizas de seguro de vida, con él mismo como beneficiario. Era un gesto que parecía formalidad legal, pero en realidad sellaba su destino. Algunas huéspedes eran conducidas a habitaciones herméticamente selladas. Allí, Holmes podía controlar la entrada de gas desde un pasadizo secreto. Otras eran llevadas a cámaras insonorizadas, donde nadie podía escuchar sus gritos. Cada puerta del hotel podía ser la última. Cuando las víctimas ya no podían resistir, Holmes las trasladaba al sótano. Allí, entre hornos, mesas de disección y barriles de ácido, los cuerpos eran despojados de toda identidad. Era un ritual macabro que perfeccionaba con frialdad quirúrgica. Holmes no solo mataba, vendía esqueletos completos a escuelas de medicina y universidades, presentándolos como material académico. Para él, cada víctima era también una fuente de dinero. El horror se había convertido en negocio. Con el paso del tiempo, las desapariciones en Chicago comenzaron a notarse. Jóvenes que llegaron con sueños se desvanecían sin dejar rastro. Pero en una ciudad de millones, con visitantes de todo el mundo, era fácil perderse en el ruido. Holmes se aprovechaba del anonimato que brindaba la Feria Mundial. Holmes perfeccionó su doble vida. Médico respetable en público, asesino meticuloso en privado. Nadie sospechaba que en aquel elegante hotel se escondía un infierno. Y aún no habían visto nada. El castillo ya tenía víctimas, pero lo peor estaba por venir. Cuando la Exposición Universal de Chicago abrió sus puertas, millones de visitantes llegaron a la ciudad, y Holmes vio en ellos una oportunidad infinita. Era el año 1893, y Chicago brillaba como nunca antes. La Exposición Universal abrió sus puertas, mostrando avances que deslumbraban al mundo. Luces eléctricas, máquinas modernas, pabellones de países lejanos. La ciudad se convirtió en un espectáculo de maravillas, pero también en el escenario perfecto para un monstruo invisible. Millones de visitantes llegaron desde todos los rincones del planeta. Eran familias, jóvenes soñadores y mujeres solas buscando trabajo en la ciudad. En medio de esa multitud, Holmes encontraba lo que necesitaba: presas fáciles, sin vínculos, sin nadie que preguntara por ellas. Holmes ofrecía hospedaje en su flamante hotel, a pocas cuadras de la feria. Sus modales impecables y su fachada de médico confiable convencían a cualquiera. Tras el check-in, los huéspedes no imaginaban que estaban entrando en una trampa diseñada para devorarlos. Los visitantes descubrieron pasillos interminables, habitaciones con puertas que se cerraban solas y extraños compartimentos ocultos. Nadie sospechaba que esas paredes estaban diseñadas para confundir y atrapar. Lo que parecía un hotel extravagante era, en realidad, una máquina de muerte. Mientras el mundo celebraba la modernidad con desfiles, globos aerostáticos y música, Holmes perfeccionaba su espectáculo paralelo. Desapariciones silenciosas, pólizas de seguro cobradas, cuerpos reducidos en su sótano. Una feria de ilusiones arriba y de horror abajo. En el sótano, Holmes encendía hornos capaces de borrar cuerpos completos. Otros restos eran sumergidos en ácido o convertidos en esqueletos para vender a universidades. Cada crimen era ejecutado con precisión quirúrgica y una frialdad escalofriante. Las desapariciones pasaban desapercibidas en la confusión de la feria. Si alguien faltaba, se pensaba que simplemente había regresado a casa o se había perdido entre la multitud. Chicago estaba demasiado ocupada celebrando el futuro como para mirar las sombras en su propia calle.
Holmes estaba en el centro del mayor evento de su tiempo, pero no como un espectador. Era un depredador oculto, alimentándose de la ingenuidad de los visitantes. Cada nuevo huésped era una oportunidad, y nadie sospechaba que el castillo era una feria paralela, la Feria de la Muerte. La feria terminaría, pero el castillo seguiría cobrando vidas. La historia comienza con un edificio extraño, erguido en el barrio de Englewood, en Chicago. Era 1893, y mientras miles de visitantes llegaban para la Feria Mundial, este lugar se alzaba como un imán de promesas. Un hotel de 3 pisos, con fachadas impecables y un letrero que invitaba al descanso. Pero en su interior se escondía un laberinto diseñado para algo más siniestro que el confort. ¿Quién había concebido semejante arquitectura del engaño? Décadas atrás, en 1861, nació en una tranquila villa de New Hampshire un niño llamado Herman Webster Mudgett. De familia protestante y respetable, se esperaba que llevara una vida sencilla. Sin embargo, desde sus primeros años mostró una extraña fascinación por la muerte y la anatomía, algo que sus compañeros no tardaron en notar. Los rumores cuentan que de niño fue llevado por sus compañeros a ver un esqueleto humano en la escuela. Aquella visión, lejos de asustarlo, despertó en él una curiosidad voraz. La muerte dejó de ser un tabú y comenzó a convertirse en un terreno de fascinación. ¿Era ese el primer signo de lo que vendría? Años más tarde, Herman ingresó en la Universidad de Michigan para estudiar medicina. Allí aprendió disección, anatomía y química. También descubrió un oscuro negocio: robar cadáveres del laboratorio y venderlos a escuelas médicas o aseguradoras fraudulentas. Su inteligencia y frialdad empezaban a mezclarse en una peligrosa fórmula. Tras graduarse, adoptó un nuevo nombre: Henry Howard Holmes. Con este disfraz de respetabilidad, comenzó a viajar por distintas ciudades, dejando tras de sí una estela de engaños, deudas y sospechas. Nadie imaginaba que ese médico elegante sería recordado como el primer asesino en serie de Estados Unidos. En 1886, Holmes llegó a Chicago, una ciudad en pleno auge, donde los rascacielos empezaban a nacer y los negocios florecían con ambición desmedida. Era el escenario perfecto para que un hombre como él construyera no solo una nueva vida, sino su obra más siniestra. Lo que comenzó como un niño curioso por la anatomía, ahora era un médico convertido en estafador. Pero en su interior, algo más oscuro crecía. La pregunta es inevitable: ¿qué sería capaz de construir en esta ciudad para satisfacer su ambición y sus obsesiones? En Chicago, Holmes no solo planeaba un negocio, estaba a punto de levantar las paredes de su propio infierno. Un lugar que pasaría a la historia como el Castillo del Horror. Chicago, a finales del siglo XIX, era una ciudad que no dormía. Tras el gran incendio de 1871, se había reconstruido con más fuerza que nunca, convertida en símbolo de modernidad y ambición. Era el lugar donde los sueños podían hacerse realidad, y donde las pesadillas también podían nacer. Henry Howard Holmes se presentó como un médico carismático, educado y de modales impecables. Nadie sospechaba que tras aquella sonrisa escondía un plan frío y calculador. Era un hombre que inspiraba confianza, y con esa fachada comenzaría su proyecto más ambicioso. Un edificio que sería conocido como el Castillo del Horror. En 1887, Holmes adquirió un terreno en la esquina de la calle Wallace y la avenida 63, en el barrio de Englewood. Allí anunció que levantaría un hotel y farmacia para atender a los visitantes de la futura Exposición Universal de 1893. Nadie imaginaba que aquel lugar sería diseñado como un laberinto de muerte. Lo más extraño fue cómo Holmes contrataba y despedía arquitectos constantemente. Nadie veía el plano completo del edificio, solo fragmentos. Así aseguraba que ningún trabajador comprendiera el propósito real de aquel laberinto de pasillos y muros falsos. El castillo se levantaba como un rompecabezas de secretos. En su interior, el hotel escondía pasadizos que no llevaban a ningún lugar, escaleras que terminaban en muros, puertas que solo se abrían desde afuera y habitaciones insonorizadas. Algunas tenían respiraderos conectados a tubos de gas. Era un lugar pensado no para hospedar, sino para atrapar.
Bajo tierra, Holmes había diseñado su verdadero laboratorio. Allí instaló hornos de gran tamaño, mesas de disección y barriles con ácidos. Era el lugar donde los cuerpos desaparecían, borrando las huellas de sus crímenes. Lo que se cocinaba en aquel sótano no era ciencia, era el horror absoluto. Mientras tanto, en la superficie, Holmes seguía atendiendo pacientes en su farmacia, sonriendo a vecinos y presentándose como un empresario respetable. Era un actor consumado, capaz de jugar dos papeles a la perfección, el médico confiable y el arquitecto de un infierno oculto.